Uno de los cielos más afectados del mundo por la contaminación lumínica nocturna es el de Londres. Nosotros, sin embargo, seguiremos insistiendo en apagar las luces artificiales de las ciudades para poder contemplar un cielo que todos tenemos derecho a observar. Con este efecto virtual podremos ver desde la misma plaza Trafalgar de la City los objetos celestes que surcan el cielo del hemisferio norte en el mes de mayo. Uno de los muchos movimientos que tiene nuestro planeta es el de rotación. Por eso creemos ver a las estrellas trasladarse de este a oeste. Pero hay una que permanece todo el tiempo prácticamente quieta en el hemisferio norte: la estrella polar de la constelación Osa Menor. Esto se debe a que la polar coincide con la proyección del eje terrestre. Como todos nosotros giramos respecto a ese punto luminoso, creemos que también todas las estrellas giran en círculo a su alrededor. Hay estrellas que durante su giro jamás se ocultan por el horizonte. A las constelaciones formadas por estas estrellas se las denomina circumpolares. Las constelaciones circumpolares boreales son Osa Menor, Osa Mayor, Jirafa, Casiopea, Cefeo y Dragón. A lo largo de una noche podremos fácilmente apreciar el vertiginoso movimiento de rotación de la Tierra, contemplando la fugaz quietud de las estrellas en el firmamento. La cuarta estrella más brillante del cielo se sitúa este mes sobre nuestras cabezas: Arcturus, el guardián de la Osa. Forma parte de la constelación Bootes, el boyero. Es una gigante naranja situada a 37 años luz de nosotros, que se desplaza junto a un grupo de unas 50 estrellas con un movimiento propio muy elevado. Una nueva teoría indica que este grupo de estrellas, denominado la corriente de Arcturus, pudo pertenecer a una galaxia enana que se fusionó con la Vía Láctea hace más de 5.000 millones de años. Sobre el horizonte sur, el asterismo de la constelación Bootes tiene la forma de una cometa gigante, muy fácil de identificar en el cielo. Dibujaremos un triángulo imaginario en cuyos vértices se localizan Arcturus, Rho de Bootes y el cúmulo NGC 5466. El cúmulo globular NGC 5466 contiene una densidad estelar muy baja para este tipo de objetos astronómicos. Hace poco, los astrónomos descubrieron que hay una corriente de estrellas pastoras pertenecientes a este cúmulo y que se extienden en su órbita alrededor de nuestra galaxia, atraídas por la enorme fuerza de marea gravitatoria que ejerce la Vía Láctea. Prolongando 2 veces y media la distancia existente entre las estrellas Alioth y Mizar de la Osa Mayor, llegaremos a la galaxia espiral NGC 5676. Necesitaremos telescopios con aperturas superiores a los 200 milímetros para observar la peculiar asimetría existente entre los brazos galácticos, siendo mucho más extensos los situados al sur de la galaxia. La imagen que ahora vemos se originó hace más de 100 millones de años, en un tiempo donde la Tierra era un lugar diferente, dominado por los dinosaurios. Merece la pena pararnos a observar algunas de las estrellas dobles que se encuentran en estos dominios. Epsilon Bootis, o también llamada Ízar, o Pulchérrima, la más bella. Es un sistema doble con un hermoso contraste de colores entre el azul de la estrella secundaria y el naranja de la principal.
será necesario un telescopio con apertura superior a los 100 milímetros para desdoblarla. Delta Boötis es un sistema doble donde sus componentes están muy separadas. Este hecho genera un falso contraste cromático existente entre el amarillo de la principal y el azul de la secundaria, ya que esta última es realmente una estrella que emite luz blanco-amarilla, similar a nuestro Sol. Sobre el horizonte norte podremos encontrar a la constelación Draco, el dragón, cuya cola serpentea entre las dos osas. A medio camino entre las estrellas Iota y Theta Draconis se localiza el famoso trío de Draco, formado por las galaxias NGC 5981, NGC 5985 y NGC 5982, dos elípticas y una brillante espiral que pueden verse juntas a través del ocular de nuestro telescopio, aunque nuestros ojos nunca podrán verlas como se muestran en esta impresionante imagen. No muy lejos se encuentra la galaxia de la Astilla, NGC 5907, una galaxia espiral situada a 40 millones de años luz de distancia y que desde nuestra perspectiva solo podemos ver de canto. En el año 2008 se consiguió fotografiar una corriente de estrellas que fue desgajada de una antigua galaxia enana, debido a las fuerzas de marea gravitatorias desencadenadas por la espiral. Los astrónomos de un planeta situado en esa galaxia observarían nuestra galaxia de forma similar. Desplazando un poco el telescopio, nos toparemos con la galaxia lenticular NGC 5866, que al igual que la anterior se muestra visible de canto, pero es más luminosa y se define perfectamente sobre el negro del firmamento. Finalmente, observaremos la conocida nebulosa planetaria NGC 6543, también llamada Ojo de Gato. Su brillo permite que en cielos muy oscuros sea visible con binoculares como un puntito borroso. Sin embargo, añadiendo aumentos al telescopio, podremos apreciar la extraña formación nebular que corresponde a las capas exteriores de una estrella moribunda. Estas han debido ser esculpidas por el campo magnético de una estrella compañera que aún no ha sido detectada. Hace unos 15.000 años comenzó el proceso de creación de esta nebulosa planetaria con la expulsión de las capas gaseosas de la estrella central. Sin embargo, fue hace solo 1000 años cuando se formó realmente el ojo, al producirse una sorprendente modificación en su estructura, que pudo deberse a la interacción gravitatoria de la estrella compañera, que canaliza el gas emitido en un chorro que se dispersa en un giro similar al que hacen los rociadores de agua de los jardines. Podemos apreciar que los gases de la nebulosa se expanden con enorme rapidez en este fotomontaje del telescopio espacial Hubble. Dos imágenes con un intervalo temporal de tan solo 8 años han permitido calcular la velocidad angular de las capas gaseosas, dato fundamental para conocer la distancia que nos separa de la nebulosa Ojo de Gato: 3000 años luz.
En la madrugada del día 5, Saturno acompañará a la Luna en su paseo por el cielo nocturno. Transitará ante la constelación de Escorpio. No pierdas la oportunidad de observar los anillos de Saturno e incluso alguna de sus lunas más brillantes. El día 23, el Señor de los Anillos se encuentra en oposición, a unos 1.350 millones de kilómetros de distancia. Esto quiere decir que será la noche que tendremos más tiempo para observarlo, ya que la Tierra se situará entre el Sol y Saturno. El día 7, tras la puesta de sol, podrás ver un pequeño punto brillar a unos 21 grados de separación angular de nuestra estrella. Se trata de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Transitará ante la constelación de Tauro. Desde el año 2008 ha estado acompañado por la sonda Messenger, llegando a situarse a tan solo 200 kilómetros de su superficie para poder captar impresionantes imágenes de este inhóspito planeta. A finales del mes pasado, la sonda acabó su misión y se estrelló de forma controlada sobre su superficie, creando un nuevo cráter de 16 metros de diámetro. El día 21 dirige tu telescopio por encima del horizonte oeste y podrás identificar al brillantísimo Venus ante la cercanía aparente de la Luna. Podrás comprobar mirando a través del ocular de tu telescopio que los planetas interiores también tienen fases, como nuestra Luna. Venus transitará ante la constelación de Géminis. Tras la puesta de sol del día 24, elevando tu vista sobre el horizonte suroeste, podrás ver que la Luna está acompañada por un punto brillante que destaca sobre las estrellas que lo rodean. Ese pequeño punto denominado Júpiter tiene un volumen 1000 veces mayor que la Tierra y es el mayor planeta del sistema solar. El pasado 20 de abril, el cometa C2015-G2 pasó visualmente cerca de la nebulosa de la Hélice y nos ofreció una imagen celeste espectacular, junto a este objeto de cielo profundo tan conocido por los aficionados a la astronomía. El día 12 de este mes, cuando transite ante la constelación de Fornax, el Horno, alcanzará una magnitud visual que permitirá verlo a ojos desnudos en cielos muy oscuros. Prepara tu observación, ya que el día 18 pasará muy cercano al cúmulo globular M79, en la constelación de Lepus, la Liebre. El día 30, Mercurio se encuentra en conjunción inferior. Del 19 de abril al 28 de mayo se produce la lluvia de estrellas de las Zeta Aquáridas, cuyo radiante está en la constelación de Acuario, siendo el pico máximo el día 6, con una tasa de 40 meteoros por hora. Menos espectacular es la lluvia de las Zeta Líridas, del 3 al 14 de mayo, con un máximo de 3 meteoros por hora para el día 9. Su radiante reside en la constelación de la Lira. Contempla la quietud del cielo sobre tu cabeza y percibirás el movimiento de la tierra bajo tus pies.